nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Imagínese usted que alguien en España asesina a 12 millones de personas en menos de 4 años. Eso es proporcionalmente lo que hizo el Khmer Rojo, el Partido Comunista Camboyano, en Camboya o Kampuchea entre 1975 y 1979. ¿Es usted ingeniero aeronáutico? ¿Es usted prostituta? ¿Es usted monje? ¿Es usted intelectual, profesor? ¿Tiene usted gafas? ¿No tiene usted callos? Condenados a muerte. ¿Por qué? Porque no cabían en el paraíso campesino comunista que soñaron Pol Pot y su gente. Un auténtico horror. Y eso fue la historia del Khmer Rojo en Camboya. El mayor genocidio de todos los tiempos, en términos proporcionales, no fue el soviético o el chino, sino el de otro régimen comunista, el del Khmer Rojo en Camboya, el Partido Comunista de Kampuchea, que en menos de 4 años exterminó a más del 25% de la población, un auténtico baño de sangre. Pongámonos en contexto. En 1975, los norteamericanos abandonan Indochina, cae Vietnam en manos de los comunistas y cae también Camboya, donde se instala una dictadura, la del Khmer Rojo. Khmer quiere decir camboyano, una organización maoísta radical. El Khmer Rojo tiene un plan, una revolución social de carácter total. Convertir Camboya en la utopía demencial de una república comunista de campesinos, ejecutar de un solo golpe los terroríficos cambios ejecutados en China por Mao Zedong durante 25 años. Todo lo que perteneciera al pasado tenía que ser destruido. Había que reconstruir psicológicamente a los individuos para cambiar completamente a la sociedad. La receta, utilizar el terror para desintegrar a las bases, las estructuras y las fuerzas tradicionales que organizaban la vida social y reconstruirlas después de acuerdo con las doctrinas del partido. Quienes concibieron la operación fueron burgueses e intelectuales muy alejados de la vida agraria. Su masa de maniobra serán campesinos fanatizados en una atmósfera vengativa de guerra civil, y fue el caos. La capital, Phnom Penh, fue literalmente vaciada. 3 millones de personas empujadas a la campiña suburbana, a tiros, saqueos y asesinatos. Los hospitales evacuados a punta de pistola. Miles de enfermos murieron a la intemperie. Después llegó el turno de las bibliotecas, los museos, los archivos, los bancos, finalmente los domicilios particulares. Todo ardió a golpe de granadas, frecuentemente con la gente dentro. Luego la violencia se extendió a otras ciudades. Grupos sociales enteros fueron seleccionados para ser asesinados. Enfermos de hospitales, oficiales militares, mendigos callejeros, prostitutas, funcionarios públicos, profesores, estudiantes y las familias de las víctimas. Ninguno de ellos cabía en el paraíso comunista campesino del Khmer Rojo. Hubo cerca de 4 millones de desplazados culpables de vivir en ciudades burguesas y condenados a trabajar los campos en condiciones atroces. Las ejecuciones sumarias en torturas públicas se hicieron cosa común, un infierno. El Khmer Rojo y su líder Pol Pot terminaron siendo desbancados del poder por una invasión vietnamita después de 4 años de horror. Dejaban detrás alrededor de 2,5 millones de muertos, una cuarta parte de la población de Camboya, asesinada por el delirio comunista. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Vaya demencia. Esto no dirá ningún podemita madrileño que es la revolución más hermosa de todos los tiempos. Vaya baño de sangre. Pues no sé lo que dirán, porque la verdad es que nos están sorprendiendo últimamente, pero sí, es un baño de sangre que proporcionalmente es el más grande de la historia, como en efecto se ha dicho, sin posibilidad de duda alguna. Aproximadamente una cuarta parte de la población camboyana fue exterminada, bien por el hambre o bien por ejecuciones directas por el gobierno del Khmer. Sí.
La cuestión es la siguiente. A esta gente, que por cierto buena parte de ellos habían estudiado en París, es decir, no eran campesinos del agro camboyano, se les ocurre la idea, fijándose en Mao Zedong, de qué maravilloso sería una república popular de campesinos donde todo se colectivizara. Y como el mundo no era así, decidieron hacerlo así, a golpes, hasta que encajara dentro de la realidad, por tanto, matando a todo lo que sobraba fuera del molde. Exactamente así. De hecho, Pol Pot, o sea, Salot Sar, que es su verdadero nombre, se educó en París y además procedía de una familia camboyana acomodada de Phnom Penh y había estudiado, es decir, que no era un ignorante ni muchísimo menos, y era un hombre que se había criado en el Partido Comunista francés, por tanto tenía perfecto conocimiento de lo que hacía. Efectivamente se sirvió de la inspiración de la China de Mao, él conoció de primera mano porque estaba en Pekín cuando se produjo la Revolución Cultural del 66 y soñó con llevar eso pues hasta el extremo, hasta lo que podemos considerar efectivamente el delirio, ¿no? Y lo consiguió, como perfectamente has dicho, tomando la parte de la población que no le interesaba y además así se les comunicaba a los propios camboyanos y acabando con ellos sencillamente, ¿no? Les decían, ¿veis los bueyes que tenéis ahí en los arrozales? Pues ellos se limitan a pastar, a tirar del arado y no piden ninguna cosa más. ¿Por qué vosotros tenéis que hacer algo diferente? No valéis más que los bueyes. Esto se les repetía continuamente, ¿no? Por lo tanto, había que liquidarlos, sencillamente los liquidaron. Qué historia más terrible. Bueno, esto ocurre en el contexto de una larga guerra civil, con la guerra de Vietnam por medio, toda la zona geopolítica de Indochina está extraordinariamente sometida a conflictos. Los Estados Unidos se marchan a partir del 73 progresivamente de Vietnam. Vietnam del Norte, el Vietnam comunista, gana su guerra con el Vietnam del Sur y en Camboya un régimen dictatorial militar cae bajo la presión de esta guerrilla del Khmer Rojo, que en principio es solo una guerrilla. Lo asombroso es cómo consigue hacerse con el poder en apenas semanas sobre un territorio que hasta ese momento parecía mínimamente controlado. Bueno, claro, la historia de cómo llegan los Khmer Rojos es verdaderamente sorprendente. Tenemos que tener en cuenta la persona de Sihanouk, que era absolutamente... el príncipe Sihanouk. El príncipe Sihanouk, sí. Que era un personaje, es un verdadero personaje, pero cuya política exterior era, bueno, con sus vaivenes bastante contraria a la política norteamericana. Y los norteamericanos le dieron un golpe cuando él estaba de visita en China precisamente y pusieron a Lon Nol en su lugar, que era un títere norteamericano y además, bueno, que instauró un régimen absolutamente corrupto hasta el punto de que el armamento norteamericano Lon Nol se lo vendía a los Khmeres. Los Khmeres por entonces ocupaban una tercera parte, digamos, del territorio camboyano en la zona más oriental, pegando a Vietnam. Y ahí es como verdaderamente adquirieron auge, ¿no? Sin la intervención norteamericana, sin los bombardeos norteamericanos sobre Camboya, el Khmer Rojo nunca se hubiera impuesto con toda seguridad, fundamentalmente porque la estructura de la propiedad en Camboya no era en absoluto nada que pudiéramos considerar feudal o de grandes propiedades, sino que estaba muy repartida. Es verdad que los campesinos no eran ricos, pero tenían la suficiente propiedad como para sobrevivir, es decir, las condiciones objetivas no se hubieran prestado en absoluto una revolución agraria. Fueron los bombardeos norteamericanos los que hicieron que casi una secta, podemos decir, enloquecida, de carácter marxista-leninista y profundamente nacionalista y xenófoba, y por este lado más que por el otro consiguiese la simpatía de los campesinos. De tal forma que esa guerra ideológica se solapa con un deseo brutal de venganza de gente que ha visto, hablamos de millones de personas que han visto su vida literalmente arruinada de un día para otro y que toman como objeto de venganza a quien les señala el Khmer Rojo, los burgueses, las ciudades, ese mundo que a sus ojos les ha destruido. Claro, ellos, la mayor parte, con mucho, sin duda, de los campesinos camboyanos desconocían lo que era la vida en las ciudades. La ciudad, sobre todo Phnom Penh, que es la única gran ciudad, gran ciudad de Camboya, era una ciudad al margen del resto del país y donde, sobrevivía una administración absolutamente corrupta. Para los campesinos camboyanos, que eran profundamente budistas y gente profundamente enraizada en el campo, la ciudad pues representaba, digamos, una especie de sentina de corrupción, idea que se cotejaba muy bien con la realidad. O sea, cosa que no podemos negar. Y el Khmer Rojo, por supuesto, atizó todo eso y atizó todo ese odio para llevar a cabo sus planes. Planes, por otro lado, marxistas-leninistas en lo ideológico, porque esa pulsión hacia lo agrario era una etapa intermedia, realmente no era una finalidad, era una etapa intermedia para conseguir la industrialización de Camboya. Ajá, sí, pues, claro, es el mismo esquema de Mao. Exacto.
Esto es interesante, este carácter esencialmente marxista-leninista que subrayas, porque hoy se ha puesto de moda interpretar el Khmer Rojo como una especie de variante racista, ¿verdad? Y por tanto dejarlo colgado de Hitler, pero no tiene absolutamente nada que ver, es estrictamente un movimiento de carácter comunista, expresamente comunista. Sí, radicalmente maoísta. No cabe la menor de las dudas. El propio Mao quedó asombrado, Mao en plena revolución cultural, quedó asombrado de la radicalidad de los planteamientos khmeres, pero no hay ninguna duda que en el plano teórico es un movimiento marxista-leninista y en el plano de las realizaciones prácticas también. Todo el empeño de vaciar las ciudades para llevar a la población a los arrozales consistía en lograr la producción de excedentes agrarios que permitiera a Camboya una inversión de aquello en industria y que en 10 años tenían que estar los campos absolutamente mecanizados y en 20 años Camboya tenía que ser una potencia industrial. Eso permitía, en la visión de Pol Pot, permitía que la población camboyana se multiplicara por 2,5, decía él, ¿no? Siempre era ese el cálculo. Y eso hubiera rejuvenecido extraordinariamente la población de Camboya. ¿Qué pasaba con eso? Pues que había creado un pueblo completamente nuevo, un pueblo que no había conocido nada de lo anterior a la revolución, razón también por la cual se asesinaba a los intelectuales. Claro. La forma de hacerlo efectivamente es ingeniería social a lo bestia. A lo bestia es estrictamente a lo bestia, que es matar, matar, matar y apartar grupos enteros de población a los que se manda o bien directamente a la tumba o bien a campos donde van a acabar en la tumba unos pocos meses después. ¿Cómo fue posible que se dejaran? Quiero decir, cuando tienes un movimiento de población tan grande, en Phnom Penh habían 3 millones de personas, que nadie tuviera capacidad para defenderse. Porque fue enormemente sorpresivo. Fue rapidísima la victoria de los khmeres, cogió a la gente completamente desprevenida y los sacaron en cuestión de horas, sencillamente en cuestión de horas, tenían que salir de Phnom Penh con aquello que pudieran llevar, que era un cuenco de arroz y la ropa que pudieran llevar encima, no que pudieran cargar con ella como enseres en algún tipo de, en fin, de artefacto, no, la que pudieran llevar encima. Claro, cualquiera que sepa un poco de la climatología camboyana, pues sabrá que no puede llevar más que una camiseta porque el calor y la humedad hacen imposible llevar encima otra cosa. Así que así salieron millones de personas de las ciudades en Camboya, exactamente con eso, o sea, absoluta y radicalmente empobrecidos. Y a partir de ese momento empieza el delirio absoluto y la separación de toda la población en dos partes, los buenos y los malos. Los malos, la muerte o la reeducación, que en realidad, visto en lo que ocurrió en Camboya, no era tal. Es decir, no había ningún prurito de crear estructuras de reeducación, valga el término, de la población, sino de lo que se trataba de torturar y de represión pura y dura. Claro, es una cosa curiosa porque el Khmer Rojo en realidad representa una especie de mentis a toda la teoría del totalitarismo del siglo XX, puesto que es quizá la expresión más acabada del totalitarismo y sin embargo no hay Estado. Por tanto, el totalitarismo no obedece a una especie de inflación burocrático-administrativa, sino que el núcleo del totalitarismo es la existencia de una religión política. Y la presencia del Estado es algo aleatorio, puede suceder o no. En el caso camboyano no sucedió, en otros casos sí, por el proceso histórico en la etapa en la que estaba, ¿no? Y efectivamente desaparece todo tipo de estructura en Camboya. Esa es la característica esencial de los khmeres. No había universidades, no había tribunales, no había policías, no había nada más que khmeres rojos. El totalitarismo residía exactamente en eso y por tanto desapareció todo, hasta el punto de que incluso la medición del tiempo desapareció. Las semanas pasaron de tener 7 días a tener 10. Se trabajaba 9 días y el 10º teóricamente era libre, en realidad estaba dedicado a la ideologización y a la reeducación. Bueno, pues esta fue la historia trágica de los Khmeres Rojos, 4 años de locura en Camboya que dieron la nota de hasta dónde podía llegar el comunismo, cosa que conviene recordar porque da la impresión de que hoy demasiada gente lo ha olvidado. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Y a ustedes, como siempre, buenas gracias, muchas gracias, muy buenas noches.